Un discípulo es un seguidor del Señor Jesús. Un discípulo es un aprendiz de alguien. Por tanto, el discipulado cristiano, en primer lugar, supone seguir a Jesús de Nazaret, seguir su mensaje, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, seguir sus mandamientos. No es seguirle porque queremos algo de Él, o no es seguir aquello que me interesa de Él, o no es intentar conseguir algún beneficio, alguna bendición, sino seguirle a Él en sus términos, seguirle a Él como Él dice, y seguirle a Él cueste lo que cueste. Bueno, básicamente podemos decir que si no hay discipulado, no hay cristianismo. O sea, en esencia, el cristiano es un discípulo, el cristiano es un seguidor de Jesús. Jesús llamó a sus primeros discípulos y envió a esos primeros discípulos a que hicieran discípulos, y en la Gran Comisión, si miramos, vemos que nos envía a hacer discípulos. Cuando leemos Mateo 28 y leemos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vemos que en toda esa larga oración realmente hay solamente un imperativo: haced discípulos. A eso nos envía el Señor. Haced discípulos. El resto de la Gran Comisión describe cómo es ese hacer discípulos. Y los términos que nosotros usamos pueden ser muchos: predicación, enseñanza, consejería, pero la meta de la Iglesia, la meta del cristiano es una: es hacer discípulos. Así que discipulado es la esencia, es el centro del cristianismo. Como decíamos antes, en la Gran Comisión el Señor nos envía a hacer discípulos y nos envía a todos a hacer discípulos. O sea que no es una labor exclusiva de algunos dentro de la Iglesia, solo de los pastores, solo de los maestros. Efesios 4:12 nos habla de que el Señor ha dado dones a la Iglesia, apóstoles, maestros, pastores, etc. Y dice claramente: para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y los santos somos los que componemos la congregación. Los creyentes somos los que estamos en el ministerio. Por tanto, no hay en este sentido diferencias entre cristianos. No hacemos matices entre conversos, discípulos, discipuladores. Todos los cristianos son discípulos que hacen discípulos. Todos somos seguidores de Jesús que hacemos que otros sigan a Jesús. Y ser cristiano significa necesariamente eso: ser un discípulo que hace discípulos, igual como los primeros que encontramos en los evangelios. Ya sea que comparta la fe con un amigo, ya sea que enseñe la palabra a mis hijos en casa, ya sea que converse con un hermano en la fe sobre la vida cristiana, ya sea el contexto que sea y en la situación en la que esté. Estoy siguiendo al Señor y estoy moviendo a otros a que sigan al Señor en la dirección en la que yo estoy yendo. Bueno, sabemos que hay muchos recursos, de los cuales hablamos como recursos sobre el discipulado, y yo diría que en todos los recursos y métodos nos podemos encontrar con un gran reto, y es que fácilmente podemos caer en el intelectualismo. O sea, que pensemos que hacer discípulos supone enseñar y aprender un conocimiento intelectual. Pero el discipulado es algo que va mucho más allá de lo meramente intelectual. El Señor Jesús mismo nos dice que el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a alguien que construye su casa sobre la arena. Y si leemos los evangelios y leemos las cartas y leemos todo el Nuevo Testamento, vemos que realmente el énfasis que pone la palabra es sobre el modelaje, es sobre la imitación, es sobre el ejemplo. En Tito capítulo 2, las mujeres más mayores enseñan a las más jóvenes. En 2 de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo que ha de enseñar a otros y que sea ejemplo él mismo.
En Efesios 6, los padres han de enseñar a sus hijos, pero siempre es algo relacional, algo vivo. En Mateo 28, de nuevo, la Gran Comisión, cuando el Señor nos envía a hacer discípulos, nos dice que enseñándoles que guarden todas las cosas. No es solamente un conocimiento intelectual, es un conocimiento vivencial, experiencial. En Hebreos capítulo 3, cuando el Señor, la palabra nos dice que debemos exhortarnos los unos a los otros cada día. Así que realmente discipulado significa que todo creyente ha de guiar al incrédulo a creer y ha de guiar al creyente a creer más y a creer mejor, pero creer más y mejor no supone creer más cosas, sino vivir lo que se cree. En otras palabras, no somos llamados a ser teólogos, somos llamados a ser discípulos. Y la diferencia entre el teólogo y el discípulo es la misma que podemos encontrar entre un astrónomo y un astronauta. El astrónomo solo ve de lejos, conoce pero ve de lejos. El astronauta es el que está allí, es el que vive, es el que experimenta. Así que discipulado es mucho más que un conocimiento intelectual que pretende henchir el cerebro, sino el discipulado supone henchir el corazón. Sin duda, el ejemplo más grande de discipulado bíblico lo encontramos en el Señor Jesús. Sus discípulos pasaron tiempo con Él. Reconocían al verles que habían estado con Jesús. El Señor Jesucristo no solo compartía con ellos sus palabras, su conocimiento, sino su vida. Caminó con ellos, viajó con ellos, fue a bodas con ellos, a entierros. Rió y lloró, abrió su vida, abrió su corazón a sus discípulos y pudieron ver quién era Él realmente. Los discípulos eran amigos de Jesús y Él, ese modelo, ese ejemplo, esa vida, el Señor les estaba enseñando en todas las circunstancias, en todas las ocasiones, en todos los momentos. Y eso mismo queremos ser nosotros, discípulos de Jesús, amigos de Jesús, que seguimos sus pisadas.